Bueno, mi querido William, ¿qué le trajo el niño Dios? Pues doctor, yo estoy muy preocupado Impuestos. porque Clarita me dijo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para pagar esta vaina aquí De la valorización? Bueno, ¿Cómo es ese cuento? Porque es que pero eso no se ahí lo están, trajo. ahí están esos concejales que votaron, todo eso. Pero eso no se lo trajo el niño Dios, eso se lo trajo Peñalosa. Pero pues, usted que los niños- Bueno, ¿y alguien ha podido saber cuáles son las obras que va a construir Peñalosa con ese billón de pesos? Que un billón de Sí. pesos es mucha plata. Ciclorrutas, Andenes. un centro Ciclorrutas, cultural. más bicicletas. ciclorrutas. Más Sí, bicicletas. porque para él no es suficiente todas las que hay, que uno está en un trancón terrible y al lado un carril vacío por las ciclorrutas de en Peñalosa. la carrera 11, es decir, eso es inaudito. Luego- ese carril de bicicletas de la carrera 11 subleva a la gente. La gente se muere de la piedra. Va en la carrera 11 en un trancón y la cuarta parte de la carrera 11 tapada para unas bicicletas y por ahí no pasa nadie. Bueno, ¿y qué vamos a hacer cuando estén empezando con el Transmilenio por la séptima? No. ¿Por dónde nos vamos a ir? No, En bicicleta, gordo. Usted puede venir aquí a RCN en bicicleta. bicicleta, ¿no? Sí, bicicleta. No, yo en Claro, triciclo, por toda yo. la 11. Triciclo. Un cuatrimoto. Bueno, triciclo, bueno, triciclo. pero dígame, ¿qué le trajo el niño Dios? ¿La valorización? La valorización. Bueno, Esta es una vaina muy delicada. a doctor ver, Londoño. pero Vanessa, usted que sabe chismes, diga qué es lo que van a construir con la valorización para saber en qué nos van a valorizar También la hay- casa a cada uno de nosotros. Además de las ciclorrutas, hay por ejemplo un centro cultural que queda en la zona T, cerca a la zona T, que era donde Petro quería construir esos edificios para personas sí. de estrato 1 y 2, que las personas mismas dijeron no podemos vivir ahí porque eso es demasiado caro. Bueno, ahora a Peñalosa se le ocurre hacer un centro cultural para personas de estrato 1, 2 y 3, también en la zona T, Centro cultural para ellas. sí, que para que vayan a hacer actividades lúdicas y todas esas cosas gratuitas, pero que en la vayan- zona T, claro. Pero que vayan de dónde. Pues desde sus barrios. No sé por qué a Peñalosa Pues se que le ocurre vengan de- eso. Es sí. más o menos la misma idea de Petro. Tengan de Pues es que Usme. Petro, Peñalosa ha resultado Peor que un Petro, sí, en cuanto a eso, sí. peor en ese sentido porque es un hombre lleno de resentimientos injustificados. Y él es un resentido con la humanidad. Y bueno, y yo no sé si él le pide consejo a su hermano, el que se fue a vivir al Canadá después de ser aquí funcionario de la alcaldía. Bueno, él fue funcionario de la alcaldía y de pronto apareció viviendo en el Canadá y de allá no se viene. Yo no sé si Peñalosa le pregunta, oiga, dígame pues cómo se maneja esto. Lo cierto es que nos clavaron una valorización de 1 billón de pesos para estratos 4, 5 y 6 a los que les van a doblar el impuesto predial. William, la gente no tiene con qué pagar el impuesto predial. No tiene. Recorra las calles de Bogotá y siga viendo el se arrienda, se vende. Eso los que ponen el letrero, porque los que ponen el letrero son los menos. En muchos edificios está prohibido que la gente ponga el letrero de se arrienda, se vende. Y entonces la gente acude a las Redes, Inmobiliarias. Sí, a las inmobiliarias. a las agencias de finca raíz, le dice, por Dios, venda mi casa, venda mi apartamento, arriéndelo, no tengo con qué pagar los impuestos. Y ¿Y a valorización, dónde me va a vivir? y valorización. Pues se tiene que ir uno por allá, a un pueblo. Al estrato 3 o a un pueblo, o a Pueblo, Mosquera, mire, yo lo invito allá. Se va por donde vivo yo, William. a Cajicá. Llegando a Tunja hace la U. Y, A la primera- y a las como dice primeras- el doctor Londoño, la primera casa con baño. A primeras casas con baño que uno encuentre. Pues, sí, Esa es la casa de Sergio. sí. De manera que con esa indicación no tiene pierde. Sí, porque Allá es bueno, allá no llega ni el viento. No, pero es que uno dice, ¿para dónde arranca uno ya? No, y uno Esto es dice, duro. porque uno en Bogotá termina pagando lo mismo que una persona que vive en Nueva York, por ejemplo. Hace poco salió un artículo en el que decía que alquilar un local en la zona T, acá, vale lo mismo que alquilar un local en Manhattan.
No tiene ningún sentido. Es decir, y eso es culpa de Gustavo Petro, que textualmente dijo alguna vez en una entrevista, literalmente se abrió y dijo que él lo que quería, que él había subido los impuestos para que la gente no pudiera tener propiedades y porque a él simplemente no le gustaba eso, un odio terrible con la gente que tiene su Pero casita. Pero eso es Petro y ese es su resentimiento social y ese es su socialismo, que eso es conocido. Pero Peñalosa, ¿por qué? Porque quien está ejecutando esto es Peñalosa. Y los que acolitaron a Peñalosa fueron los súcubos de él en las secretarías de Hacienda y en las secretarías, etcétera. Y una mayoría de concejales que deben tener amigos contratistas. Pues sí. Es que en 1 billón de pesos hay contrato para mucha gente. Pero todo. Bueno, muy bien. ¿Son cuántos? Entonces, ¿27 concejales los que votaron eso? Sí. hay unos pasar la proyectos, lista. hay unos proyectos interesantes, un proyecto por lo menos que yo sepa, del representante tolimense de Ferro, Ese tipo resultó muy bueno. para congelar el impuesto predial durante varios años, que no pueda subir, porque la gente ya no puede con el impuesto predial. Eso va a tener problemas, porque en las leyes de la República está dicho que el impuesto predial es de manejo de las alcaldías, es de manejo regional, ¿no? No es un impuesto nacional. Pero la nación algo tiene que hacer, porque el impuesto predial está arruinando a la gente, la tiene en la ruina. Y paró la industria de la construcción, que es el gran motor del empleo en las ciudades. Dígame, ¿con qué lo reemplaza usted? No, muy difícil, muy difícil. Mire, yo el otro día también hablaba con alguien que tiene un carro y le dije le pregunté si no había pensado en comprar otro carro y me dijo que sí, pero para cambiar ese, pero no para tener 2 carros, porque me dijo los impuestos, es imposible con los impuestos, porque es que además del predial tiene usted que pagar impuesto de vehículos, ¿no? Que es un Entonces, mundo de plata. que es un montón de plata también. Es que el famoso- distrito recoge plata pues por todos lados, obviamente. El famoso ICA. Y también el ICA, el de tableros. Vea, y avisos. específicamente lo de la valorización se va a 5 obras de infraestructura vial, 6 proyectos de aceras y ciclorrutas, 3... Aceras, pero es que las aceras debe ser algo ordinario, del giro ordinario Claro, del de gobierno todo lo que nos distrital, ¿no? sacan normalmente, claro. Pero dígame que Que tener un andén le da una valorización, que hombre. construyan un andén, ¿en qué le valoriza a uno la casa? Que haya andén. No, es que en esta calle hay andén. Pero hágame el favor, que no lo hubiera. Sí. Entonces diga, Antes. 3 conexiones peatonales, un corredor ambiental y el centro cultural. ¿qué es el corredor ambiental? ¿Qué será eso? ¿Y qué serán las Y un conexiones centro peatonales? cultural, Porque ¿el eso- centro cultural en qué consiste? No sé, Porque- más allá de lo que le decía doctor, yo ayer escuché a Peñalosa diciendo que se trataba de un centro en el que personas de estratos bajos, 1, 2 y 3, podían ir a ver eventos culturales y cosas lúdicas, pero no sé por qué lo hacen en estrato 6. Pues porque Peñalosa es así. Peñalosa es O así. sea que se lo va a ayudar para el... A ¿Cómo es que se llama? ¿El Country Club? A Peñalosa, sí, claro. Sí. Que no lo ha pagado. No, pero el Country Club allá debe haber alguna preocupación porque este tema de la valorización le pega muy duro a un predio, uno de los mayores predios de Bogotá. Yo no sé cuántos otros predios tienen esa extensión, pues los Yo- Lagartos, el club Los Lagartos. Yo entiendo que el Country Club está a gatas para poder pagar los impuestos. Pero el distrito aún no le paga la expropiación del polo que ocurrió ya hace cuánto, Pues desde Peñalosa. desde Desde Peñalosa. Peñalosa 1. De Peñalosa a Peñalosa. anterior. Y no pagan, Y no paga, pues no tiene con qué. no pagan. Pero hay una pregunta, porque ¿quién hace el estudio para saber qué tipo de personas o desde qué estratos pueden pagar la valorización? Porque dicen que estrato 4, 5 y 6. Sin embargo, ayer yo veía gente de estrato 4 que decía, no sé cómo hacen ese estudio porque cuando yo voy al banco a que me hagan un préstamo, el banco me dice que yo no tengo capacidad de pago. Entonces, claro, son personas que no tienen capacidad de pago para un banco y efectivamente no la tienen, pero para el gobierno tienen capacidad de pago ilimitada. Yo he propuesto un ejemplo, William, y no me paran bolas. Una persona que ha trabajado toda su vida, tiene una rentica que le permite vivir. Y vive en un buen apartamento. O Que en lo una pagó buena durante casa, muchísimos que él- años.
fueron 50 años de trabajo para tener el apartamento. Más o la alguna casa herencia, más en la alguna que cosa. vive, y entonces ahí está pasando su vejez. Y entonces un día le chantan un impuesto predial gigantesco, porque se lo chantan, eso no es que se lo imponen, sino que se lo chantan. Un impuesto predial gigantesco y un impuesto de valorización. Y dice, ¿y con qué? ¿Y con qué si lo que tengo me da para vivir? Y para vivir modestamente en mi casa, en mi apartamento. Entonces me tengo que ir. Y bueno, y en eso están todos los de la cuadra, entonces todos los de la cuadra se van, ¿y se van para dónde? Explíqueme, porque cuando uno dice, bueno, pues es que yo me voy y vendo, tiene que haber un comprador. ¿Y dónde están los compradores? Cuando le digan, lo primero que pregunta es, ¿cuánto paga usted de predial? Y le muestran el recibo y dice, no, mijito, por Dios. Dígame, si yo le voy a comprar una casa o un apartamento que tiene que pagar ese impuesto predial, más, adicionalmente, la valorización de Peñalosa. El recibo del impuesto predial es algo que siempre piden los compradores. Pero Los claro, compradores es siempre, elemental, antes de comprar el inmueble, elemental. pues digamos, no solamente por un tema de la notaría, sino para saber precisamente ¿Cuál a es, qué atenerse y cuál es el avalúo catastral? y cuál es el avalúo que y es cuál es el valor. completamente caprichoso. Es que vale tanto y vale tanto y resulta que a mí nadie me da esa plata por mi Nadie ofrece apartamento. eso, sí. Nadie me la da. Ah, no, pero es que eso vale. Porque de acuerdo a unos cálculos matemáticos y a unas cosas, su apartamento vale tanto. Y si yo se lo vendo, págueme esa plata. Claro, y yo- tradicionalmente el avalúo catastral ha estado por debajo del avalúo comercial. Ahora las cosas han cambiado. Las cosas cambiaron y Ahora las ahora cosas han está cambiado, por por encima. de lo que las cosas valen realmente. Pero anteriormente estaban muy por debajo. Ya hicieron el ajuste, pero se les fue la mano. Y esto es en todo el país. La situación en Ibagué es dramática. Sí, en Cúcuta también, en Cúcuta. En Cúcuta es dramática. En Manizales, Ay. donde usted mira, la situación es que la gente Entonces- no tiene con qué pagar los impuestos municipales. Yo le pregunté una vez al doctor Álvaro Gómez. Él llegó a Manizales. Entonces le pregunté, doctor Gómez, ¿y para usted cuál es la peor situación que pueda vivir un colombiano? Me dijo, bueno, empobrecerse, William. Empobrecerse. Y ahora me doy cuenta, porque yo decía, ¿eso cómo es? Entonces la gente se está empobreciendo. La clase media desaparece completamente. Entonces la gente ¿de dónde se va a pegar? A ver, ¿para dónde cojo yo? ¿Qué hago? Esta casa, yo por dónde la tiro, porque no puedo tirar ni por la ventana, porque es mi casa. Entonces resulta tirándose uno. Por ahora uno no entiende por qué la gente se ahorca, por qué la gente se suicida, tantas cosas que pasan, porque la gente no es capaz, con tener una casa, con tener 2 carros, entonces hay que vender uno o vender los 2 carros. Pero además Y por eso montar en Transmilenio, lo en agarra muy lleno. el ministro de Hacienda con el impuesto al patrimonio o a la riqueza o como usted la quiera llamar, y lo agarran también con la presunción de renta, que eso sí es lo más inicuo. Con que usted tiene 2.000 millones de pesos en bienes. Yo presumo que usted se gana tanto. Y dice, pues si no me los gano. No me los gano. Esa es mi casa y en mi casa vivo. Yo no me los gano. Pero me paga renta sobre eso. Porque yo presumo que usted gana. La presunción. William, el Esto tema es terrible. impositivo en este país, y ayer lo decíamos, ojo que las grandes crisis en la historia nacieron de problemas económicos y de problemas fiscales. Claro. En la historia de los Césares, mientras los Césares tenían dinero para repartir y era el resultado de las conquistas, todo eso, la cosa iba muy bien. En el momento en que se estrechaba el tema y que no tenían dinero para repartir y no tenían circo y no podían hacer eso, los mataban, William. El destino normal de los emperadores romanos era una puñalada o varias puñaladas. ¿Qué nacían? De las crisis. Y eso viene desde allá. Desde los inicios del Imperio Romano y los fines de la República. Y siga usted la historia y verá siempre la misma constante.
¿De qué nació la revolución de los comuneros aquí? Bueno, la rebelión de los comuneros, a ver, dígame de dónde. De los impuestos que le pusieron a la gente. Entonces doña Manuela Beltrán rompió la lista de los impuestos, armó una pelotera y ahí vino, y ahí vinieron. Vino Antonio José Galán y vinieron todos. Luego los descuartizaron. Claro, pero nació de ahí. ¿De dónde vino el problema de la Revolución Francesa y el advenimiento del imperio de Napoleón Bonaparte? ¿De dónde nació? De una crisis económica. Cuando cayó Luis XVI empezaron los de la revolución a hacer gracias y eso pues hicieron hasta para vender y empezaron a emitir unos títulos, porque ahora la titularización está de moda, ¿no? Eso viene desde hace cuánto tiempo, unos títulos que se llamaban los assignats o asignados. Y eso empezó a perder valor, y la gente se insubordinó, y se insubordinó contra el directorio, y se le tiró encima al directorio, y les iban a cortar la cabeza. Y el dueño, el rey del directorio, como hay un libro que se llama así, que era el señor Barras, dijo, yo necesito a alguien que nos defienda. Y se acordó de que había por ahí, y estaba desempleado y no sabía qué hacer, un generalito corso que era muy hábil en eso de la artillería y que era un tipo muy echado para adelante, que se llamaba Napoleón Bonaparte, y lo llamó y le dijo, conténgame ese populacho de París. Y Napoleón puso los cañones donde era, porque sabía ponerlos donde era, y cuando vino el populacho les disparó y los voló. ¿Y qué hizo después Napoleón? Dio un golpe de Estado. ¿Nacido de qué? De una situación fiscal apretada. Ahí nació el tema. Entonces la cosa no está mal. No, en la historia, siempre en la historia. Por eso la famosa frase en la era Clinton, cuando Clinton estaba discutiendo y que el tema internacional y que la política y que es la economía, estúpido. Sí. La economía es lo que le duele a la gente y es lo que le llega a la gente. Y la economía está en una situación muy difícil. Están abusando del pueblo, le están imponiendo unos impuestos que no tiene con qué pagar, y eso en el fondo ¿en qué se traduce? En falta de empleo, en falta de proyectos, la gente no construye. ¿Quién está construyendo? No, con estas condiciones es muy difícil. Bueno, muy bien. El tema económico, la economía, una mala situación económica tumba gobiernos, el tema impositivo también lo hace. De todos modos, yo sigo preguntándome, ¿y Venezuela qué? Porque pues es que no es más que mirar hacia nuestro vecino, que tiene semejante crisis, pero el gobierno nada que se cae. Vecino, con crisis, y la que nos trajo a nosotros, ¿qué? Claro, además. Por eso, la crisis nuestra, derivada de eso, William, hay que hacer por ahí algún al oído con este tema de Venezuela, porque lo que se viene es una cosa muy complicada, muy complicada. Venezuela, lo dijimos acá en la hora de la verdad yo no sé cuántas veces, la gente de Venezuela se va a venir para Colombia detrás de un plato de comida. Sí, señor. Yo también, si mis nietecitos tuvieran hambre, yo me voy para Venezuela a buscar el plato de comida. Me voy a los infiernos, pero claro. yo encuentro el plato de comida para darles. Y pasan unas cosas y oye unas cifras, eso de lo de Venezuela, eso es un barril próximo a estallar, yo no sé en cuál dirección, pero eso va a estallar y nos estalla a nosotros. Y ya nos está estallando a nosotros. La tesis de María Corina Machado, Vanessa, ¿cuál es la tesis de María Corina Machado sobre Venezuela? Que Colombia no va a estar bien si Venezuela no está bien. La situación de Colombia depende de la situación de Venezuela. No se equivoquen en eso. No podrá haber paz en Colombia, ni prosperidad en Colombia, ni desarrollo en Colombia con una Venezuela quebrada y arruinada. No, y es que mucha gente cree que esto ya es terrible, pero esto no es nada a comparación de lo que puede pasar. Es decir, en Colombia hay 1.300.000, 1.400.000 de venezolanos según las cifras oficiales, pero eso no es nada a comparación de lo que se va a venir. Lo que se va a venir, y ese 1.400.000 empiezan a demandar porque necesitan techo, porque necesitan comida, necesitan empleo, porque necesitan educación para los niños que vienen, porque se enferman o vienen enfermos y necesitan un hospital, y eso nadie. Sí, hay quienes dicen que el presidente Duque pues ha fallado también en prever esta situación
y en atender esta situación de la crisis migratoria venezolana, y no solamente de la crisis migratoria, sino de la relación diplomática. Hay quienes exigen que el tono sea un poco más fuerte, y eso tampoco se ve, tampoco se ha visto No, nada. en este semestre de Que gobierno. no se estrenó la fuerza de voluntad, para que hablemos claro. Hay una situación muy, muy caótica porque no tenemos piloto. No tenemos piloto y ni siquiera... Yo me acuerdo de un titular del New York Times en la época en que estaba el señor Carter y había una crisis de los 1000 demonios y los Estados Unidos no sabían qué camino coger, una crisis. Y el titular era, ¿dónde está el piloto? Exacto. Esa es la pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el piloto? Es que en el próximo video voy a proponerles, con la venia de todos, que le contemos al país cuando había piloto. Porque el país en el 2002 fue recibido de pronto en peores condiciones a las que lo recibió ahora el doctor Duque, del peor gobierno que hemos tenido en la historia, como siempre lo decíamos diario, del señor Juanpa. Entonces llegaron ustedes, llegó el doctor Uribe con usted, doctor Londoño, y le pusieron a esto mano fuerte, como había que gobernar un país y darle un timonazo. En todos los frentes. Claro. En todos los frentes, y se hizo política, y se hizo alta política, y se adelantó un referendo. El país no sabe quién le hundió ese referendo. Ese referendo lo hundió la noche anterior, lo hundió Camilo Ospina, sí, señor, que se fue para la imprenta nacional a hacer publicar esa noche en el diario oficial una resolución del Consejo Nacional Electoral subiendo la base, el censo electoral, subiéndolo en 1 millón de cédulas, en 1 millón de personas. Ese 1 millón de personas fueron, el 25% de eso fue lo que faltó para aprobar el referendo. El doctor Camilo Ospina, ¿órdenes de quién estaba atendiendo? No fue el presidente Uribe, le cuento. No fue el presidente Uribe. Camilo Ospina le debe esa explicación al país. Y le quiero poner otro temita. Por allá por los 20 de noviembre salió una cuenta de los costos de las FARC en Cuba. ¿No lo vieron ustedes? Hombre, ¿o se les olvidó? Los costos de pasaje, los costos de sí, a mí me envió el doctor Jesús Vallejo un recuadro muy bien hecho. Con todo eso. Quedó faltando un dato, nada menos que el dato del alojamiento. ¿Cuánto costó alojar en La Habana a los bandidos de las FARC y a los representantes del gobierno? Están los gastos de viaje, están las comidas, están la imprenta, está el gasto de internet, está todo. Lo único que falta, creo que hasta el catamarán en que se fueron a pasear está ahí. Una cosa muy bien hecha. Lo único que faltó fue un pequeño detalle. ¿Cuánto costó el alojamiento de la gente allá en La Habana? En el mejor hotel de La Habana. Yo le he dicho a mis productores que me ponen poquitas bolas. Háganme el favor y presentan derechos de petición para que les digan cuánto pagó Colombia por el alojamiento en el hotel más caro de América, que es el hotel que tiene Fidel Castro allá. Es el hotel más caro de América. Y ahí estuvieron años los bandidos de las FARC. ¿Cuánto se pagó de alojamiento? Y nadie quiere contar. Y eso es secreto. Bueno, ya lo hablaremos, porque por ahora les decíamos a ustedes que esto iba al oído.